El día que tienen que hacer hoy día es para recoger el día del examen. No puedo programar el día del examen porque a ustedes les tocaría dar el examen el día viernes, pero la autoridad ha indicado que se les tome un solo día a todos. ¿Cómo anatomía? La doctora, como coordinadora, ha solicitado que se respeten los horarios, pero eso no es lo que se ha indicado, por eso tenemos que solicitar autorización. ¿Listo? Una vez que salga el cronograma oficial publicado por la facultad, si dice que van a dar un día, no queda de otro. ¿Qué se va a hacer? En ese caso, tenemos 3 laboratorios disponibles y lo que vamos a hacer es repartir a los docentes. Entonces, una vez que salga, ¿a qué hora me toca? Ya negociamos entre los 6 grupos. ¿Cómo va? ¿No es cierto? Y si no se ponen de acuerdo, los pongo en orden de lista y les tomo de 15 en 15. ¿Listo? No se preocupen, hay solución para todo. ¿Entendido? No puedo pactar con ustedes un día de examen si no tengo la autorización para hacer las negociaciones, ¿verdad? Porque teóricamente, por ejemplo, el jueves no puedo tomar examen. ¿Listo? El miércoles no puedo tomar examen. El lunes no puedo tomar examen. Entonces me queda el martes y el viernes. El martes, lo que diga la facultad, en ese momento vamos a programar y punto. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Entonces hay que esperar el cronograma. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Este día cuándo se da? El día del examen. O sea, entran, dejan su guía, dan examen y salen. ¿Listo? Y después van a tener que recoger, porque si es como nos han indicado, tengo que tomar examen cada 45 minutos. Y está cronometrado. Hago 20 minutos hago el examen 20 minutos, tomo el examen 20 minutos, resuelvo el examen 5 minutos y salgo. ¿Cierto? Con las mismas. Así. Y cambia de grupo. Y cambia de grupo y cambia de grupo. Pero ustedes no van a estar gritando ahí abajo, ¿verdad? No, no es cierto. Acuérdense que todavía no les he corregido los exámenes. Por favor, si es que nos indican que todos tienen que dar juntos, vamos a dar en 3 exámenes diferentes, con 3 bandejas diferentes, pero las láminas son iguales. ¿Han visto ustedes? Hay láminas idénticas, una a la vecina. ¿Listo? Entonces, eso no cambia nada. Lo único que es que, en vez de tener un montón de horarios, solo tenemos uno. ¿Más preguntitas? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Trabajemos entonces. Recuerden por favor que 10 minutos antes de las 2 de la tarde tengo que recoger las láminas para periodos. Tú ves hasta aquí. Entonces, jóvenes, ¿se recuerdan que en la lámina 47 yo les dije hay un cuadradito azul que tenemos que aprender? Ese es hoy día. Tenemos nosotros 5 láminas. La lámina 48, 49 y 50 pertenecen al feto femenino, la 51 y la 52 al masculino. Jóvenes, estoy hablando de fetos, si se han dado cuenta. Por lo tanto, no es la misma pieza que hemos estado estudiando, porque nosotros hemos estado estudiando a un embrión que estaba cerca entre la 7ª y la 8ª semana. Estos fetitos deben estar entre la 9ª y la 10ª. ¿Por qué? Porque ya se diferencian los órganos internos. ¿Listo? Entonces, por favor, primero tienen que reconocer si es femenino o masculino y de ahí ya le ponen el nombre que ustedes quieran, pero no me van a poner nombres femeninos en el masculino, ¿no es cierto? Porque ahí sí vale cero absolutamente. ¿Entienden la diferencia? Muy bien. Entonces vamos a trabajar con estas cositas de acá. Estas que son más listo. Comenzamos con el fetito femenino. ¿En qué comenzó todo? En que la gónada estaba indiferenciada y ahora se tiene que volver en ovario. ¿Cómo? Teniendo en cuenta los 3 componentes. Número 1, las células germinales primarias llamadas ovogonias y que van a venir del saco vitelino. Componente número 2, los cordones gonadales que se habían formado, ¿se acuerdan? En la cresta gonadal y que provenían del epitelio celómico. ¿Y qué van a hacer estos cordones gonadales? Van a envolver a la ovogonia y eso me va a dar lugar al folículo primordial. Entonces tengo la ovogonia y el epitelio plano que les enseñé proviene de los cordones gonadales. Y los cordones gonadales se forman a partir del epitelio celómico, ¿cierto? Por eso a todos les he dicho que tienen que reconocer ese epitelio porque es bien importante. Luego, ¿qué nos está faltando? La cubierta del folículo.
todas las tecas provienen del mesénquima que se encuentra en la cresta gonadal que se originó del mesodermo intermedio. ¿Listo? Acuérdense que no vale cualquier mesénquima, porque el mesénquima es todo lo que rellena que no tiene una forma específica. Pero muy distinto es que ustedes me digan que es el mesénquima que proviene de la cresta gonadal. ¿Entendido? Muy bien, pues ahí está el origen del ovario. Luego tenemos el conducto de Müller, se llama paramesonétrico. ¿Por qué utilizamos Müller? Porque así uno no se confunde. Esto de aquí va a generar las trompas uterinas, el útero, el cérvix y un tercio superior de la vagina. Jóvenes, esto es indispensable que lo entiendan y lo memoricen hasta que aprueben cirugía en el 6º año. ¿Por qué? La primera causa de muerte en el Perú es el cáncer de cuello uterino para las mujeres. En el mundo está entre los 10 primeros, pero en nuestro país es particularmente importante porque si tú encuentras el cáncer en el cérvix sin que haya invadido la vagina, puedes operar a esa paciente, sacar todos los órganos que provenían del conducto de Müller y tener una alta probabilidad de que se va a curar. ¿Listo? El tercio proximal de la vagina proviene del Müller. Los 2 tercios inferiores provienen del seno urogenital. El seno urogenital tiene otra irrigación y tiene otros grupos linfáticos. Por lo tanto, si el cáncer ha avanzado al 2º tercio de la vagina, a pesar de que saques todo, no le puedes asegurar a esa paciente de que va a estar bien. Tienes que hacer tratamientos adicionales y puede que no se salve. ¿Entendido? Ahí la gran importancia de que entiendan el origen embrionario. El origen embrionario te va a decir los límites de los territorios. ¿Listo? Y eso es muy importante. Ginecobstetricia de 5º año y cirugía de 6. ¿Listo? Muy bien. Tenemos los conductos de Wolf, su nombre oficial es mesonéfricos, y en este caso no van a formar estructuras como tal, sino van a formar estas estructuras que se llaman vestigios. ¿Qué cosa es un vestigio? Una cosita chiquitita que se infecta o se inflama y genera un tumor. Ahora, si yo le digo a mi pacientita que tiene un tumor, se va a preocupar mucho, pero si cuando yo saco ese tumor me dicen que es un vestigio del Wolf, le puedo asegurar que está curada. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia entre un tumor maligno y un vestigio que se ha inflamado, se ha infectado. Ahora, no podemos decir que los conductos de Wolf no sirven. ¿Por qué? Los conductos de Müller, para poder llegar a formar el útero, necesitan saber a dónde va. Y para eso utilizan al Wolf. El Wolf es una guía para que los conductos de Müller lleguen a formar apropiadamente el útero. Entonces, ¿son muy importantes? Sí, y luego van a quedar en unas cositas chiquititas, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el bebé hasta la 7ª semana no sabe si es femenino o masculino. Entonces tiene que armar todo, porque luego no vaya a ser que algo que se necesita no esté y el bebé va a tener malformaciones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué son los túbulos mesonéfricos? Son los conductitos que les he pedido que dibujen en su guía, ¿no es cierto? Y también van a generar vestigios que igual se inflaman o se infectan. En el caso del falo, sería más apropiado aquí escribir tubérculo genital como está en su libro. ¿Qué es lo que pasa? El falo está conformado por 2 partes. En la parte dorsal el tubérculo genital y en la parte ventral el pliegue uretral. ¿Listo? Sino que en el varón están juntos. Por eso de ahí el nombre de pliegue uretral. Pero en la mujer no. En la mujer el tubérculo genital va a formar el clítoris. ¿Se acuerdan que les dije? Todos los bebés tienen falo y se ve grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a quedarse de ese tamaño y lo que va a pasar es que los labios menores y los labios mayores van a crecer y lo van a cubrir completamente. ¿Listo? Porque acuérdense que mi embriolito es así chiquitito, ¿no es cierto? Entonces va a seguir existiendo, pero se va a convertir en un órgano chiquitito. ¿Listo? Los pliegues uretrales en su libro están como pliegues cloacales. Pliegue uretral viene de su función. Van a formar la uretra peniana en el varón, pero en la mujer van a formar los labios menores. ¿Por qué les llaman pliegues cloacales?
Porque estos dos segmentos están rodeando a la membrana cloacal. Y la membrana cloacal tiene que hacer apoptosis. Y entonces, eso es muy importante en el feto femenino porque por ahí van a ser el bebé de la siguiente generación, ¿verdad? En el feto masculino es un trabajo extra porque igual hay que volver a juntarnos para formar la uretra. Pero como en este momento no sabíamos, todos los fetitos tienen estos dos pliegues. ¿Entendido? Muy bien. Por último tenemos las tumefacciones genitales, también llamadas pliegues genitales, es lo mismo. Pero estas de aquí en la mujer van a formar los labios mayores y en la parte superior o anterior se van a fusionar en lo que se llama monte del pubis o monte de Venus. ¿Listo? Todas estas mismas estructuras van a tener que existir también en el feto masculino. Entonces vamos otra vez. La gónada en el feto masculino se llama testículo. Tengo mi célula primordial que se llama espermatogonia. Va a llegar a ponerse en contacto con los cordones gonadales que provienen del epitelio celónico, pero va a hacer que estos cordones desarrollen y formen a los túbulos seminíferos. Van a ser capaces de generar hasta la red de testis. Y entonces, ¿cuál es la célula más famosa del túbulo seminífero? La desertola, ¿cierto? Entonces, de ahí vienen las células desertola. Entonces, ¿qué me está faltando? Las células de Leydig, que son las intersticiales, y ahí es donde viene el mesénquima de la cresta gonadal, que se formó a partir del mesodermo intermedio. Listo, los mismos orígenes, pero tienen funciones diferentes. Aquí tienen que saber algo muy importante. La gónada, he dicho que se va a diferenciar en la 7ª semana, ¿no es cierto? En ese momento, el testículo tiene que comenzar a generar dos sustancias indispensables. Primero, Sertoli va a generar antimülleriana. ¿Para qué creen que sirve? Para desaparecer al Müller, ¿no es cierto? Y las de Leydig van a segregar ¿qué cosa? Testosterona, que es indispensable para que desarrollen los demás órganos reproductores. Entonces, primero desarrolla el testículo. ¿Por qué? El bebé masculino tiene que esforzarse porque el fenotipo sea masculino. Si es que no pasara nada de eso, el fenotipo externo es femenino. Digamos que, ¿se acuerdan que les dije qué pasa si es que las células espermatogonias hacen lo mismo que mis estudiantes, ¿no es cierto? Giren hacia la derecha. No tendría testículo, ¿verdad? Si es que no hay esto, externamente el bebé va a ser más femenino, pero sus cromosomas van a ser X, Y. ¿Listo? Si es que el testículo falla en estas dos sustancias para generar un fenotipo masculino, por defecto va a ser el fenotipo femenino. Sino que hay un problema bien grande con este bebé que se equivocó. ¿Se supone que el Müller sobreviviría? No, porque el Müller necesita estrógenos del ovario para desarrollarse. ¿Cómo se quedaría el Müller? Chiquitito. ¿Tendría útero? No. Entonces esta persona de adulto no podría tener hijitos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se vería externamente? Como mujer, ¿no es cierto? Entonces es una situación muy importante de entender. ¿Vamos bien? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el conducto de Müller? Igual va a dar los vestigios que se inflama, se infecta, le causa un tumor a mi paciente, lo sacamos, ¿sí? Listo. El conducto de Wolff es muy importante. Vamos a tener el epidídimo, los conductos deferentes. Del conducto deferente sale una yemita, ¿se acuerdan? Igualita a la del hígado. Y de ahí crece la vesícula seminal y el conducto eyaculador que va a entregar los espermatozoides en la uretra. Hasta ahí es responsable el conducto de Wolff. La uretra masculina tiene 3 partes y es indispensable que aprendan cómo se forma, porque si no, los espermatozoides nunca van a llegar a su destino, ¿verdad? Muy bien. Si no, te hay un detallito bien chiquitito. Yo había dicho que los cordones gonadales forman toda la parte interna del testículo, ¿verdad? La red de testis y los túbulos seminíferos. Pero el epidídimo está acá enfrente. ¿Listo? Y ahí vienen los dibujitos que todos ustedes han asesinado, ¿no es cierto? Los túbulos mesonéfricos
van a generar los conductos eferentes que permiten comunicar al testículo con el conducto de Wolf, que será el epidídimo pronto, ¿no es cierto? Entonces, todos sus bebés, donde ustedes me han puesto el mesonefros que desaparece, ¿qué es lo que tiene? Todos los espermatozoides atrapados en el testículo y nunca podrán salir. Por eso es importante hacer la diferencia entre conducto de Wolf y túbulos meso, porque todos son necesarios, ¿verdad? Aquí tengan mucho cuidado. Los túbulos mesonéfricos generan a los eferentes, mientras que el Wolf directamente genera al deferente. Cuando estén viendo orígenes, tengan cuidado con eso, ¿entendido? Muy bien, habíamos dicho que esto sería más apropiado ponerle tubérculo genital, sino que en los bebés se ve solo el falo, ¿verdad? Muy bien, el tubérculo genital va a formar el glande, que es la parte más con mayor tamaño del pene, y el dorso. En el cuerpo va a ser el dorso. ¿Por qué? Porque los pliegues uretrales van a estar en la parte ventral. Están abiertos, ¿no es cierto? Porque no sabíamos que era varoncito, entonces van a venir y se van a cerrar y van a generar la parte ventral del pene con la uretra peniana. ¿Listo? Muy bien. Y de ahí su nombre. ¿Sí? No es una cuestión de discriminación, es una cuestión de memoria. Sino que tienen que tener cuidado con el feto femenino, ¿no es cierto? Y por último tenemos la tumefacción genital, que también se llama pliegue genital, que va a formar la bolsa escrotal. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con esto? Porque en la tumefacción genital se implanta el ligamento inguinal. ¿Qué cosa es el ligamento inguinal? Es esa soguita que va a jalar al testículo, porque yo les enseñé el testículo ¿dónde? Aquí arriba al lado del meta, y ahí no va a sobrevivir, ¿verdad? Hay que descenderlo hasta afuera, si no se van a morir las celulitas. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante. ¿Ha quedado claro? Ahora tienen que aprender el cuadrito. Vamos con nuestro fetito. Nuestro fetito femenino tiene 3 cortes. El 48 es más arriba, el 49 es más abajito y el 50 es más abajito. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque en la lámina 48, a los lados de mi puntero, yo voy a tener a los conductos de Müller que están separados. ¿Por qué? Porque van a ser las trompas, ¿no es cierto? En la parte más alta están los 2 conductos de Müller que van a ser las futuras trompas uterinas. Pero acuérdense que yo no puedo dejar un conducto flotando porque si no se puede enredar. Para eso tenemos este ligamento amarillito. En la parte más dorsal del ligamento amarillito voy a tener a los uréteres, de uno y del otro lado. En la parte media, esta estructura bien redondita se llama recto, y van a ver que su mucosa es como una florecita. Esto es una estructura importante para que se oriente. ¿Listo? Y aquí ven un puntito chiquitín encima de mi puntero, una bolita negrita así chiquitita. Es la arteria hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior. ¿Se acuerdan cuando me preguntaron por la mesentérica inferior y que los compañeros la habían roto hace muchas generaciones? Pues muy bien, esta es la única ramita que nos quedó. ¿Listo? Entonces, hemos visto ramas de el tronco celíaco, de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. ¿Entendido? Muy bien. Aquí atrásito, esta luz grande que está vacía es la arteria aorta descendente, y al costado tengo una bolita roja bien grande que es la vena cava inferior. Jóvenes, aquí no se puede saber si es derecha o es izquierda. Eso solamente se toca, ¿no es cierto? En corazón les he dicho, ahí sí me tienen que decir derecho, izquierdo, no vale. Pero en este caso no se puede, así que no se preocupen. En la parte anterior tengo a la vejiga, ya más grandecita, y estos 2 orejitas que tiene acá abajo son las arterias umbilicales. Este cosito aquí al medio es el ligamento suspensorio de la vejiga. Y se acabó la lámina. Esta laminita es en 4, por favor. Hay varios de los dibujitos que están en aumento de 2, pero esto es porque ya es un fetito y es muy grande y no cabe. ¿Pero en qué viene el examen? Es muy importante que se oriente en 4. Ya si ustedes tengan cuidado con el 10, por Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vayamos como habíamos comenzado. Conducto de Müller, el de aquí atrás, uréter, al medio, recto, y todo el mundo esfuerza sus ojitos por ver esa bolita. Arteria hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior. Aquí atrás esta arteria gordita, aorta descendente. Y todo esto de acá, todo, vena acá
aquí. En la parte más inferior, la arteria aorta descendente va a dar lugar a sus ramas terminales, que son las ilíacas. Estoy justo en el momento de la bifurcación de la aorta descendente en arterias ilíacas. Cada puntero está en una arteria ilíaca, ¿no es cierto? Muy bien. Todo esto de acá atrás, gordito y enorme, vena cava inferior. Tengo al uréter y tengo al conducto de Müller y al medio el recto. Muy bien. Esta está completita, ¿no es cierto? Como les he dicho. Es la misma lámina. Ahí está la bifurcación, la cava, el recto, los dos conductos de Müller, la vejiga. ¿Y qué me faltó? Las arterias umbilicales, y este es el ligamento suspensorio de la vejiga. Aquí tenemos a la síntesis del pubis, ¿no es cierto? Que está en forma de cartílago porque todavía no es hueso. Muy bien. Y pasamos a la lámina 49. ¿Qué pasó en la lámina 49? El ligamento que estaba cuidando a los conductos de Müller se va a fusionar, pero los conductos de Müller todavía van a estar separados. Entonces, ¿esto será trompa? Ya no. Esto es lo que en el futuro va a ser el fondo del útero. Pero ¿qué necesito que aprenda? Los conductos de Müller se fusionan por abajo primero. O sea, la parte más distal es la primera que se va a fusionar, mientras todo lo demás está abierto. Luego se fusiona un pedacito más, lo demás sigue abierto. ¿Listo? Entonces, este ligamento también es muy importante porque eso les va a permitir ver que las estructuras no están volando, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener, ese vendría a ser lo que va a ser el ligamento, el ancho del útero, ¿sí? Pero no vamos a poner nombre, solo vamos a decir ligamento porque está guiando al conducto. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Cuando están separados se llama conducto de Müller. Cuando se fusionan son útero. Cuando se fusionan son útero. ¿Qué más voy a ver? Que aquí puedo tener al uréter en la parte posterior, pero también puede estar ingresando a la vejiga. Y allí tienen que mirar con cuidado para reconocer las diferencias que hay entre el uréter y la arteria umbilical. ¿Listo? El uréter tiene su pared más laxa, mientras que la arteria umbilical tiene esa raya rosada fuerte que es músculo liso. Aquí tengo el ligamento suspensorio de la vejiga, y ahí está exactamente lo mismo, ¿cierto? Sino que ¿qué cosa hemos ganado? El uréter que está entrando y que está al costado de la arteria para que lo miren y no se confundan. Aquí estamos en la parte más anterior. ¿Por qué? Porque estábamos buscando al falo que dice que debe estar, pero no ha salido. ¿Listo? Recién ha salido en las 50. ¿Listo? Esas cosas pasan. Muy bien. Jóvenes, ¿qué estamos mirando acá? ¿Cuántos conductos hay? Es justo el momento en que se están fusionando los dos conductos de Müller. ¿Por qué es esta foto? Para que ustedes se den cuenta que la fusión es un proceso, ¿no es cierto? La línea del medio está a punto de desaparecer para que sea una sola luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué respondemos aquí? Absolutamente nada, porque ya les he dicho que cuando esté separado es Müller, cuando está junto, y todo lo demás es por motivos educativos. ¿Listo? Muy bien. Y la otra es la vejiga, y aquí tengo la síntesis del pubis. Aquí tengo la vejiga con sus dos arterias umbilicales, y aquí sí hay que mirar en cuatro la diferencia que hay entre el uréter y la arteria para que no se confundan. Y entonces aquí, ¿qué vamos a responder? Conducto de Müller, porque están separados. Aunque esté asesinado el otro, están separados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, esto es muy importante. Cuando tienes tres luces en la cavidad, 1, 2, 3, es un feto femenino, por favor, ¿sí? No se dejen engañar. Muy bien. Entonces, aquí tengo el recto. Esto ya sería útero, sí, ya sería útero. Y esto de aquí sería vejiga, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más tengo acá? ¿Ven esta arteria gorda? Es una de las ilíacas, porque acuérdense que las ilíacas van avanzando. Y aquí atrás, ven una arteria justo encima de mi puntero, chiquita. Esa es la sacra media. Puede estar en múltiples láminas. ¿Y por qué estudiamos a la sacra media? Porque se acuerdan que dije la aorta descendente va a dar sus dos grandes ramas y queda una colita chiquitita. Esa es la sacra media que está ahí. ¿Listo? La sacra media es pequeña, no se imaginen una cosa así, es chiquita. ¿Listo? Y ahora sí pasamos a la lámina 50, donde ustedes están viendo aquí, esta gruesa pared ya es músculo, o sea, donde se han fusionado los conductos ya tienes útero. Y ya no se ve el
vejiga, medio, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo vejiga, útero y recto. Esto es un fetito femenino. Muy bien. ¿Por qué está esa flecha ahí? Porque aquí tienen que entender la existencia del fondo de saco de Douglas. ¿Qué es el fondo de saco de Douglas? Es el espacio que se encuentra entre el recto y el útero. Su nombre anatómico es repliegue recto uterino, pero nadie usa ese nombre. Le decimos siempre fondo de saco de Douglas, ¿sí? Este fondo de saco de Douglas tiene una gran ventaja. Ustedes están viendo aquí en mi puntero rojo el útero. Más abajito está la vagina. Por allí se puede realizar tacto y ver si el fondo de saco está lleno, si es que está inflamado, si es que tiene un tumor. Eso es muy importante al evaluar a una mujer. ¿Por qué? En el fondo de saco de Douglas, que está en la flechita naranja, se llena de sangre, de pus, caen los tumores por ahí. Hay un montón de cosas, generalmente. Entonces hay que ir a buscar. Pero por favor, nunca van a escribir que un varón tiene un problema en el fondo de saco de Douglas, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Y entonces, jóvenes, como ustedes están viendo, aquí estamos señalando el falo ya de un fetito que es masculino. No. ¿Por qué? Por lo menos. ¿Listo? Entonces, las luces son lo que les van a indicar si este es femenino o masculino. ¿Y un fetito masculino, femenino puede tener falo? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este falo? Se va a convertir en el clítoris. Y otra gran diferencia, no tiene uretra. ¿No es cierto? Es una estructura compacta. ¿Entendido? Muy bien. Ahora pasamos al masculino. Y justamente para confundir, ¿cuántas luces veo? 2. Entonces este es masculino. Esta fotito está tomada en 2. ¿Listo? Y aquí recién la estamos viendo en 4. Tengo una arteria chiquitina acá, la sacra media. Y esta que está al costado, justo pegada al recto, todo el mundo haga el esfuerzo por ver un redondito rosadito. ¿Sí? Esa es la hemorroidal superior. Entonces, por favor, la hemorroidal superior tiene que estar en el tejido que rodea al recto, ¿sí? No puede estar en otro lugar. Muy bien. Entonces, aquí estamos en la parte anterior y estamos viendo las dos luces que habíamos dicho, recto y vejiga. Y miren, sí, ahora sí, este es el falo de un fetito masculino. ¿Y qué tengo al medio? Uretra. La uretra, ¿no es cierto? Y tengo unas bolitas bien coquetas acá, ¿sí? Glándula bulbo-uretral. Ustedes la han aprendido como glándula de Cooper, ¿listo? Que es como un dedo. Es muy importante porque la secreción es lubricante, pero sobre todo va a permitir que los espermatozoides puedan pasar por la uretra sin morirse, porque no queremos que se mueran, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasemos a la lámina 52. ¿Listo? La lámina 52 es la misma que vimos para la formación del intestino. ¿Listo? Sino que esta es la parte más inferior. Y aquí estoy viendo cómo esta florecita es el recto, esta bolita es la hemorroidal superior. Y justo detrás de ellos, en la parte posterior, todo el mundo ve una bola morada, por favor. Es el testículo. ¿Se acuerdan que les dije que el testículo iba a descender hasta la parte externa, pero no puede hacerlo por el medio? Si no, se enredaría y se moriría. Baja pegadito a la pared para no enredarse con nada. ¿Listo? Entonces, aquí ya estoy a nivel del recto, porque en el embrioncito yo se los enseñé a nivel de el riñón, ¿no es cierto? Entonces ya está en camino, si no se va a demorar la vida. En la semana 33 recién va a llegar. ¿Listo? Va pasito a pasito. Muy bien. Esta parte de aquí es la vesícula seminal. Tiene forma glandular. Zonas más oscuras con tejido claro. Aquí está la próstata, pero se ve fea, les voy a enseñar una mejor. Esta es vesícula seminal y esta es próstata. La próstata es más compacta y tiene una coloración más intensa. ¿Listo? ¿Qué está señalando el puntero, la flecha naranja? La umbilical.
Mientras que la flecha amarilla está señalando una estructura con un grueso músculo, pero que está bien ordenado y bien redondo, es el conducto deferente. Aquí enfrente, este es el otro conducto deferente. ¿Listo? Aquí estamos viendo mejor la vesícula, la vesícula seminal, y aquí estoy viendo a la próstata. Ahí en la flechita me han puesto una de las asas que está con todo el rellenito y que le falta hacer apoptosis. Muy bien. Ahí están todos los nombres, ¿verdad? Y de allí pueden fijarse para que estudien. Y por último tenemos nuevamente una circunstancia muy importante. Las vesículas seminales parecen ajicitos que están apoyaditos encima de la próstata. Por eso a veces tienes vesícula seminal en un extremo, vesícula seminal en el otro extremo y al medio próstata. ¿Listo? Pero ya les he dicho, ponemos donde se vea mucho más nítido, como en este caso, en que es próstata sin ningún tipo de confusión, ¿verdad? Muy bien, y ahí estamos viendo el intestino, y este es un aumento en 2. Estoy viendo la parte posterior. ¿Para qué se ha puesto? Para que vean aquí a la vértebra. Y entonces, como les había dicho, se ubica el recto y en la parte posterior una bolita muy muy oscura y morado es el testículo. El testículo está bajando por la pared posterior, por detrás del recto. ¿Entendido? Pónganse